Era la madrugada de un 26 de julio de 1997 y dos jóvenes corren desesperados por sus vidas. A lo lejos sienten los pasos de al menos media docena de hombres armados, quienes los buscan sin descanso. Junto a ellos, varios perros entrenados, los cuales amenazan con darles alcance en cualquier momento. Saben que este escape podría ser su última oportunidad de huir del enclave alemán llamado Colonia Dignidad. Sus nombres, Salo Luna y Tobias Miller. El plan de fuga se fue gestando durante meses, y esa noche, aprovechando un momento de distracción en la estricta vigilancia del enclave, la seguridad se relajó lo suficiente como para que Salo y Tobias vieran su ansiada oportunidad de huir. Después de varias horas de esconderse, deciden finalmente arrojarse al río Perquilauquén, un curso de agua cercano que representaba una vía arriesgada pero viable para salir del perímetro amurallado de la colonia. Nadaron en la oscuridad, enfrentándose al frío y al peligro, y luego corrieron aproximadamente 17 kilómetros más hasta llegar a un lugar seguro. Su destino inicial fue la casa de la familia de Salo en San Fabián de Alico, desde donde, y una vez sintiéndose a salvo, comenzaron a contar su historia, la de los horrores vividos tras los muros de Colonia Dignidad, y sobre todo, dar a conocer al mundo la identidad de aquel líder carismático que estaba detrás de la secta, el jerarca alemán, Paul Schaeffer. Paul Schaeffer Schneider fue un predicador protestante y ex enfermero del ejército alemán. Nacido en Troisdorf, Alemania, Schaeffer tuvo una infancia marcada por la pobreza y, siendo apenas un niño, perdió un ojo en un accidente doméstico jugando con un tenedor, teniendo que usar una prótesis de vidrio por el resto de su vida. Este hecho lo marcaría para siempre y lo llevó a servir posteriormente como enfermero en la Segunda Guerra Mundial en lugar de combatir. Pero huyó a Chile en 1961 tras ser acusado en varias oportunidades de abusos deshonestos a menores de edad en las distintas congregaciones en las que participó. En Chile, Schaeffer fundó Colonia Dignidad, también conocida como Comunidad Villa Baviera, en un terreno rural cerca de Parral, bajo el nombre de Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad. Con el apoyo del gobierno de Jorge Alessandri, estableció una comunidad de inmigrantes alemanes que inicialmente se presentó como un proyecto caritativo y religioso. Sin embargo, pronto se transformó en una secta autoritaria bajo su control despótico. Schaeffer impuso un régimen de aislamiento, prohibiendo matrimonios y separando a los niños de sus padres, mientras cometía abusos sexuales sistemáticos contra los menores, tanto niños colonos como chilenos de familias pobres de la zona. Dentro de la colonia, su imagen era venerada y temida como a un dios. Solo él tenía autoridad sobre la vida de todos aquellos quienes nacían y vivían en Villa Baviera. La educación no alcanzaba más que un nivel básico y a muy temprana edad los pequeños eran enviados al campo para asistir en labores agrícolas en jornadas que podían llegar hasta las 16 horas continuas, sin recibir remuneración alguna y sin días de descanso, es decir, de lunes a lunes,
como una moderna forma de esclavitud. Al llegar a una edad adulta, los habitantes de Colonia Dignidad, en su gran mayoría, no sabían leer ni escribir, apenas sumar y restar, y lo único que conocían de religión era lo que Paul Schaeffer quería que supieran, ya que él era el único que contaba con un ejemplar de la Biblia. El tema sexual era absolutamente vedado dentro de la colonia, y muchos reconocerían años después que incluso estando casados se demorarían años en perder la virginidad, ya que la ignorancia en ese aspecto era absoluta. Los habitantes de Villa Baviera vivieron durante décadas dentro de una burbuja de abusos y vejámenes, sin saber absolutamente nada del mundo exterior, observados días y noches y regidos bajo el puño de hierro de su jerarca Paul Schaeffer y de su círculo cercano. Pero sin lugar a dudas, el secreto a voces más escondido dentro del enclave alemán era el abuso permanente de Paul Schaeffer a niños y adolescentes. En esas más de 4 décadas de existencia de Colonia Dignidad, es imposible contabilizar la cantidad de vejaciones que el ex enfermero del ejército alemán habría cometido tras los muros de su cuarto, amparado por la impunidad y el silencio. Paul Schaeffer logró pasar desapercibido por décadas, haciendo favores y sobornando a altas autoridades, tanto políticas como policiales, y su función benéfica lograba la máxima admiración de todos los gobernantes de turno. Fue así que consiguió que sus terrenos no fueran afectados por la reforma agraria del gobierno de Salvador Allende, y posteriormente que estos mismos fueron usados como centros de tortura para los agentes de la DINA en el régimen de Augusto Pinochet. Otro de los hechos más oscuros en la historia de Colonia Dignidad. Todo esto hasta la llegada al poder del presidente Patricio Aylwin, quien, alertado de posibles situaciones anómalas dentro de la colonia, decide anularles la personalidad jurídica, causando gran indignación entre los colonos de Villa Baviera y en políticos opositores, quienes consideraban que se estaba atacando por temas principalmente políticos a un anciano indefenso y a su obra de caridad. Salo Luna, quien en ese momento tenía 18 años, había estado vinculado a Colonia Dignidad desde muy niño, asistiendo los fines de semana como parte de un grupo de jóvenes chilenos atraídos bajo el pretexto de actividades educativas y recreativas. Con el tiempo, se convirtió en parte de un grupo selecto de chicos que acompañaban a Schaeffer y que lamentablemente eran objeto de sus abusos. Por otro lado, Tobias Miller, de 23 años, era un colono alemán que también había sufrido bajo el control opresivo de la comunidad. Ambos compartían el deseo de escapar de aquel lugar donde reinaban la violencia, la manipulación y el aislamiento. La hazaña de Salo Luna y Tobias Miller no solo les devolvió la libertad, sino que también abrió las puertas para que otras víctimas hablaran y para que el mundo entero conociera la verdadera naturaleza de Colonia Dignidad. Después del escape, Salo Luna comenzó a rehacer su vida junto a sus cercanos, y Tobias Miller pudo volver a Alemania sin olvidar jamás los horrores vividos en Colonia Dignidad. Cuando finalmente se dio a conocer la noticia del escape de Salo Luna
y Tobias Miller, Paul Schaefer exclamó: «Este es mi fin». Horas después, el otrora tío permanente, como también era conocido, huiría como parte de su círculo cercano con rumbo desconocido, al mismo tiempo que se comenzaban a interponer en tribunales más de una veintena de denuncias por abusos contra menores de edad. También empezaron a aparecer los testimonios de aquellos que fueron torturados en sus mazmorras por agentes del Estado chileno, y hasta se descubriría un arsenal de guerra escondido. Paul Schaefer Schneider logró evadir la justicia internacional durante varios años, pero finalmente, en el 2005, un equipo del programa chileno Contacto logró hallar el escondite de Paul Schaefer en Argentina, y apoyados por la policía local, en marzo de ese año logran la captura definitiva del patriarca alemán junto a los cómplices que lo acompañaban. Schaefer sería posteriormente extraditado a Chile y juzgado por sus crímenes, siendo condenado a 33 años de prisión por delitos como tortura, abusos sexuales y violación de menores, muriendo el 2010 a la edad de 88 años. A pesar de todos los horrores, un grupo de colonos continuó viviendo en Villa Baviera y buscaron rearmar sus vidas. Finalmente, en marzo del año 2025, el gobierno del presidente Gabriel Boric anunció el cierre definitivo de Colonia Dignidad para transformarlo en un sitio de memoria. Bueno, ahora cuéntame, acá en la caja de comentarios, ¿qué te ha parecido esta historia? Solo te pido que le des like a este video y sobre todo que te suscribas a este canal. Soy Mr. Historias y nos vemos en la próxima.